Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a un ciclo de conferencias del Legado de las Américas. Mi nombre es Manuel Zalba, coordinador de la Red Iberoamérica Líder, y es un honor para mí acompañarles como moderador del panel con el expresidente Jamil Mouawad. Yo me encuentro en Madrid, España, cuando son ahora las 12 de la noche. Misión Presidencial Latinoamericana, organización que es partner nuestra y a la que estamos además eternamente agradecidos, es una asociación de expresidentes de la región que ha tenido una destacada acción desde el 2010. Mientras que Legado es un movimiento de conciencia que vincula virtualmente organizaciones y ciudadanos de más de 10 países de las Américas y España. Desde diciembre llevamos organizando conversatorios con expresidentes desde Misión Presidencial con más de 9 disertantes. Hemos escuchado en ellas sus ideas y además sus experiencias sobre temas de la historia latinoamericana de las últimas décadas. Cuando termine este ciclo de conferencias, todos los inscritos recibirán además un diploma en conmemoración con su participación. Queremos agradecer además a Misión Presidencial Latinoamericana, a las organizaciones involucradas en Legado, Global Paz Foundation, Red Iberoamérica Líder, Conferencia para el Liderazgo, la Fundación Estípulas de Guatemala, Global Peace de Uruguay y Siempre Libre de Ecuador. Llega el momento además de presentar a nuestro disertante de hoy, el expresidente del Ecuador entre 1998 y 2000, Jamil Mouawad. El expresidente Mouawad es abogado y político. Antes de asumir la presidencia de su país fue diputado, ministro de Trabajo y alcalde de Quito, cuando la capital del Ecuador adquirió además un gran apogeo. Entre los dos grandes méritos del expresidente está la firma del Acuerdo de Paz con Perú, un 26 de octubre de 1998, que estableció hitos definitivos de frontera y acabó con un largo periodo de conflicto entre dos países hermanos. El otro, que es el tema que nos trae hoy, fue la dolarización de la economía, una medida que fortaleció la economía ecuatoriana y que además logró desde el 9 de enero del 2000 hasta ahora y que ningún gobierno, incluido el de Rafael Correa, cambió en este intento populista que tuvo el Ecuador. El tema de hoy justamente es la dolarización de la economía ecuatoriana y el título que eligió el expresidente de la paz del cóndor a la paz del dólar. ¿Qué lecciones para el mundo actual podemos extraer de las dos meganegociaciones que cambiaron la historia? Antes de dejarles con el expresidente, es interesante señalar que en el día de mañana, con la presentación de un libro que propone la dolarización de la economía, en este caso en Argentina, es un tema de total actualidad para nuestra América. También el expresidente nos ha dejado el libro Así dolarizamos al Ecuador. Presidente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Gracias a la Misión Latinoamericana, Misión Presidencial Latinoamericana. Y gracias a todas las instituciones que patrocinan este evento. Y gracias a todas las personas que se han sumado al mismo. Para mí es un gusto participar en él. Y he titulado esta presentación de la paz A ver, tengo una pequeña dificultad aquí. Ahí estamos. He titulado esta presentación de la paz del cóndor a la paz del dólar, porque como ya lo explicaba nuestro magnífico presentador, esos son dos hitos que marcan no solo mi presidencia, sino, creo yo, la vida del Ecuador como nación. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hicimos? Fui presidente del Ecuador durante 18 meses, entre el 98 y el 2000. En esos meses firmé la paz definitiva con el Perú, que está considerada como la más importante decisión de política internacional en mi país, en 60 años hasta el día en que la firmé. Y dolaricé la economía, que está considerada como la decisión de política económica más importante, en 70 años hasta el día en que la firmé. Y la buena noticia es que ambas decisiones están vigentes y por lo tanto han tenido sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo estaba el Ecuador cuando asumí la presidencia? Lamentablemente heredé una crisis económica terrible, para mucha gente la peor crisis del siglo XX de mi país,
por una mezcla de problemas estructurales y de problemas coyunturales. En los problemas estructurales, la más alta inflación de América Latina era 70%, el mayor déficit fiscal, la deuda externa más alta en proporción al Producto Interno Bruto, altos niveles de pobreza y de desigualdad, y una inminente guerra con el Perú. Ese es un escenario en el que nadie que quiera ganar una presidencia de la República quisiera empezar gobernando. Pero así son las cosas y así fue como ocurrieron. La economía del Ecuador, sus exportaciones, en más de un 70% dependían de 4 productos: del petróleo, del banano, de los camarones y de la pesca. Y además, como muchos otros países en América Latina, lamentablemente estábamos gastando más de lo que producíamos y financiábamos el gasto con emisión monetaria y con deuda externa. Y la deuda del Ecuador, como ya lo dije, era la más alta del continente en proporción a su Producto Interno Bruto. Me encontraba haciendo campaña para la presidencia y de pronto desde la ventana de un avión o de una avioneta se podía observar esto. Esa es una plantación bananera, totalmente inundada y por lo tanto perdida. Esta era una camaronera en donde producíamos un importantísimo producto de exportación. Estaban destruidas las vías que iban a los puertos. Aquí ven, por ejemplo, unas cajas de banano. Todo eso significaba destrozo, devastación, y estaba causada por el Niño. Esta franja roja demuestra cómo se calentaron las aguas en 1997-98. Y esta publicación nos dice que el Niño fue el peor evento climático del siglo XX. El peor El Niño en 500 años. Como resultado de eso, perdimos la exportación de bananos, perdimos la exportación de camarón, perdimos la pesca y nos quedamos solamente dependiendo del precio del petróleo, que lamentablemente bajó a $7 por barril y entonces perdimos el petróleo también en términos prácticos y nos quedaba solo la deuda externa, pero con el nivel de endeudamiento que teníamos y la aparición de la crisis financiera asiática, 98-99, la primera crisis de la economía globalizada, pero no apareció en el mundo desarrollado, apareció en el mundo en desarrollo. Entonces perdimos la capacidad de obtener préstamos para superar esta situación circunstancial del Niño y el Ecuador se quedó sin recursos. Una situación terrible en donde la gobernabilidad se volvía muy, muy difícil de conseguir. Al mismo tiempo, ahí tienen ustedes el mapa de Sudamérica, mi país, el Ecuador, aquí en azul, y el Perú en café. Y en mi país, vean ustedes qué diferente es el Ecuador. Tenemos 3 regiones y la mitad de la población vive en magnitudes en la zona de la sierra, de las montañas, la otra mitad en la costa, en la zona izquierda. Muy pocas personas viven en la Amazonía y en Galápagos. Y aquí tenemos en ese círculo blanco marcado el problema territorial con el Perú. Habíamos tenido guerras internacionales, habíamos tenido un conflicto de más de 200 años, porque ambos países declarábamos a esa zona parte soberana de nuestro territorio. ¿Por qué era un problema tan difícil de resolver? Primero, por la diversidad ecuatoriana. El Ecuador es el país más diverso de América Latina y la América Latina es el continente más diverso del mundo. Esa tasa de diversidad se obtiene dividiendo la población para los nichos ecológicos y en eso Ecuador es el más diverso. Segundo, porque la identidad amazónica del Ecuador, el ingreso soberano al río Amazonas, era el marcador más importante de la identidad ecuatoriana. Luego, porque
se había convertido en un trauma nacional a raíz de una guerra en 1941. Los países tienen glorias nacionales y traumas nacionales, y esa guerra y sus consecuencias fueron un trauma nacional para mi país. Había habido una cadena de fracasos de negociaciones anteriores. Buscamos inclusive la mediación del rey de España, la mediación del presidente Franklin Roosevelt, y todo eso fracasó. Luego teníamos heridas recientes, una guerra internacional 3 años antes, 3.7% del PIB en épocas de paz destinado a compra de armamento en un país con niveles de pobreza y de desigualdad enormes. Y era una espada de Damocles, porque vivíamos en permanente riesgo, en permanente incertidumbre, sujetos a conmociones frecuentes, no se podía planificar con certeza a largo plazo. Y por último, arreglar este problema requería que muchas partes que se mueven mucho estuvieran alineadas. Por ejemplo, 2 presidentes que se pusiesen de acuerdo, 2 congresos que aprobaran una decisión, las Fuerzas Armadas de ambos países diciendo estamos de acuerdo, y los famosos 4 países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, que fue la consecuencia de la última guerra que me referí, estuviesen de acuerdo también. Era muy difícil alinear todo esto. En todo caso, conseguimos la paz, logramos firmarla con el presidente Fujimori 77 días después de que yo asumí la presidencia. ¿Cómo lo conseguimos? Declaramos a la paz la primera prioridad, no solo del gobierno, sino del Ecuador entero. Construimos sobre lo alcanzado por gobiernos anteriores. A veces se dan presidentes en nuestro continente que vienen a refundar la historia. Creen que la historia comienza con ellos. Nada de lo que ha pasado antes vale para nada, sirve. Nosotros pensamos exactamente al revés. Consideramos que era importante lo que se había conseguido y por lo tanto, sobre lo que ya se había conseguido, sobre los acuerdos negociados, sobre los avances registrados, continuamos trabajando. Establecimos lo que la prensa llamó la diplomacia presidencial. Tanto el presidente Fujimori en Perú como yo en Ecuador tomamos en nuestras manos las negociaciones. De tal manera que no nos apartamos del tema por ser difícil, por ser delicado, por ser muy riesgoso, sino que al revés. Precisamente porque tenía esas características, nosotros pensamos que teníamos que ponernos al frente, que dar la cara y asumir las responsabilidades que para eso nos habían elegido en nuestros países. Aplicamos instrumentos y técnicas de negociación. Hay muchos libros escritos sobre eso, hay muchos expertos en el mundo y hay formas de hacer las cosas bien. Así que intentamos que eso ocurriera. Por ejemplo, mantuvimos negociaciones simultáneas y a diversos niveles. Digamos, rectores de universidades, los obispos de ambos países, clubes deportivos, cantautores, intelectuales. Toda la sociedad civil de ambos países se movilizó. Producíamos encuentros en la frontera y entonces íbamos creando un ambiente, no solo a nivel de gobiernos, sino a nivel de toda la sociedad que arropara y favoreciera la paz. Luego incorporamos árbitros. Los 4 países garantes fueron al final los árbitros del conflicto. Incorporamos observadores extranjeros, mediadores. Es decir, fuimos usando todos los instrumentos de que puede disponer un jefe de Estado para que se creara el ambiente necesario y para que avanzáramos paso a paso en las negociaciones. Por último, tuvimos la capacidad de decidir, usando la lógica, pero con una muy buena dosis de valentía y de audacia. Entonces, como resultado de eso, conseguimos la paz del Cóndor. Y una vez que conseguimos la paz del Cóndor, vino el tema de la economía que nos estaba esperando. Toda economía en el mundo necesita un ancla y suele ser la política monetaria o la política fiscal. En el caso de Ecuador, ninguna de las dos podía operar. Entonces, solo nos quedó a la final una posible ancla, la política cambiaria. Teníamos una inflación sumamente alta con brotes de hiperinflación. Ustedes saben que lo peor que le puede pasar a un país es entrar en hiperinflación.
Entonces, cada vez que aparecía la hiperinflación, un brote, había que usar todos los recursos para bajarla, pero cada vez era más difícil contenerla. Y eso venía acompañado de macrodevaluaciones, porque no exportábamos y sin embargo la gente demandaba dólares y por lo tanto la cotización del dólar subía. Adicionalmente, ¿por qué era tan difícil de resolver este problema? Primero, porque ningún país en la historia había dolarizado su economía. Entonces, éramos los primeros, no teníamos referencias. Algunas personas dicen Panamá, pero no. Panamá empezó su vida como país con el Balboa y con el dólar. O sea, arrancó con las dos monedas, pero nosotros no. Nosotros teníamos que sacrificar la moneda nacional y sustituirla por el dólar. Luego, era un nuevo paradigma. Es muy bonito ser pionero. La gente lo reconoce después. Pero el riesgo de un pionero es que entra en terreno desconocido, puede equivocarse, puede irle muy mal. Pero las amenazas de la macrodevaluación y de la hiperinflación estaban ahí y nos forzaban a buscar soluciones diferentes. Luego ocurrió en medio de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta era la caída del petróleo a $7, la pérdida de las exportaciones por el Niño y el cierre de los créditos internacionales por la crisis asiática. El gobierno mío, por los problemas económicos, era un gobierno que había caído en la impopularidad y estaba acosado por todas partes. Es decir, era un deporte nacional atacar al presidente y atacar a sus ministros. Y en esas circunstancias es muy difícil gobernar y muy difícil tomar decisiones tan audaces como esta. El Ecuador era un país muy dividido por regiones. La mayoría de la exportación sale de la costa o del oriente en el caso del petróleo. En esa época las flores, que son muy importantes en la sierra, no representaban un mayor porcentaje en las exportaciones. Entonces tenemos como dos mentalidades. Una mentalidad de la gente que vive en la costa, una mentalidad de la gente que vive en la sierra, difícil a veces, la mayoría de las veces, de ponerlas de acuerdo, y en un país sumamente pequeño. Entonces, la complejidad de la gobernanza ecuatoriana se consideraba en ese momento la más difícil de América Latina. Por último, la dolarización no tenía apoyos políticos suficientes. La población estaba muy dividida, los intelectuales, los economistas, los autores de libros, las opiniones de instituciones extranjeras igual. Llegamos al pico de la crisis y no teníamos apoyo de las instituciones financieras internacionales para dolarizar, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo la conseguimos entonces en circunstancias tan difíciles? La declaramos primera prioridad. Antes habíamos declarado la paz con el Perú primera prioridad. Ahora lo hicimos con la dolarización. Creamos equipos simultáneos de trabajo, parecido a lo que les comenté en La Paz. Aquí también había por áreas trabajando el ministro de Finanzas, el superintendente de bancos, el Banco Central, etc. Conseguimos la mejor asesoría posible en el mundo. Fue muy importante la asesoría de Domingo Cavallo y su grupo argentino, porque ellos habían aplicado en Argentina lo más cercano a la dolarización, que era la convertibilidad de la moneda. Así, y la pusieron en práctica y durante 10 años Argentina estuvo muy estable y controló inflación, etc. Entonces, ese era el referente al que podíamos acudir. No caímos en distracciones ni en peleas inútiles. Actuamos con rapidez, pero sin precipitarnos. Ir rápido no significa ir al apuro. Hicimos un mapeo completo de los actores importantes en el país para no dejar a nadie afuera, para evitar que por olvidarnos de alguien o a propósito marginar a alguien, esa persona pudiera venir y pudiera dañarnos lo que íbamos consiguiendo. Luego, hicimos los deberes. Toda decisión importante que tome una persona debe tener la posibilidad de ser soportada por la técnica. En este caso, la decisión se debió al campo económico. Entonces, chequear reservas monetarias, chequear que teníamos suficientes dólares para dolarizar, chequear comercio exterior, etc. Todo eso lo hicimos.
Luego tomamos la decisión y la implementamos con los apoyos políticos en cuanto esos apoyos políticos aparecieron. Ok. Ahora voy a ir a la parte final. ¿Qué lecciones podemos sacar de estas cosas? Primero, esto está resumido en el libro que mencionó en la presentación inicial Manuel, sobre la naturaleza de mi decisión personal. Y antes de eso, sobre la naturaleza del problema. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Es la pregunta. ¿Cómo tomar mejores decisiones? Primero, preguntarse si enfrentamos un problema o un dilema. Un dilema es un problema que solo puede ser resuelto creando otro problema. Como se dice, no hay almuerzo gratis. Algún precio se tiene que pagar. Pero lo importante es que lo que pagamos sea menos que lo que estamos solucionando. Segunda pregunta clave. ¿Podemos hacer ajustes en el paradigma actual o tenemos que cambiar de paradigma? Por ejemplo, ajustes en el paradigma actual es definir qué tipo de devaluación, micro, macro, etcétera. Y eso es algo que no se puede... Desaparecimos de aquí. Ya. Entonces, en este caso, teníamos que cambiar de paradigma. De una moneda local al dólar sustituyendo a la moneda local. ¿Qué tipo de nudo queríamos desatar? Un nudo clásico es un nudo que con paciencia y con habilidad ustedes lo pueden desarmar. Por ejemplo, aprueben la tasa concreta de evaluación. ¿Con qué ritmo? ¿Con qué nivel? ¿Con qué velocidad? En cambio, si es que ese sistema, ese paradigma no funciona, tenemos que cambiar el paradigma. Y ahí vamos a la dolarización. El nudo clásico o nudo gordiano se refiere al famoso ejemplo histórico en donde el nudo estaba hecho de tal manera que cada vez que alguien trataba de desatarlo, lo ataba más. Y vino en la leyenda Alejandro el Grande y con un golpe de su espada lo cortó y entonces lo deshizo. En este caso consideramos que era un nudo gordiano. También hay que preguntarse en qué momento estamos. En la hora 25, cuando ya todo está perdido, cuando ya solo nos queda quedarnos para ver todo el desastre que vendría porque es irreversible, o todavía podemos actuar en la hora 24, en los últimos segundos, y creíamos que estábamos en la hora 24. También hay decisiones que deben tomarse en relación con la actitud personal del decisor en jefe. Preguntarse si esa persona está lista para tomar una decisión. Si está lista para recibir todas las críticas que sin duda van a venir, si tiene la templanza, la tranquilidad de ánimo para hacerlo o no. De tal manera que con esos criterios se puede tomar una buena decisión. Tal vez corto ahí y damos espacio para preguntas que sin duda... Sí, presidente. Bueno, como ve, hay alguien perdiendo el tiempo, hackeando también a parte de nuestra conexión, pero bueno, eso es común cuando esa izquierda tan tolerante pues desgasta sus energías en impedir el uso de la libertad y de la libertad de expresión. Presidente, muchísimas gracias por esa breve exposición que continuamos, ¿no? Ahora con preguntas que nos van llegando porque tenemos más de 300 inscritos de prácticamente la totalidad de nuestra Latinoamérica, Iberoamérica en este caso, porque como sabe le hablo desde Madrid. Y entre otras las que estamos pues, en el candelero, como decimos aquí, que es la situación de Argentina y ese debate que existe también de técnicos allá sobre la dolarización en la Argentina. ¿Cómo ve usted? ¿Cree que hay alguna forma de asimilar la situación del Ecuador entonces con la de hoy de la Argentina? ¿O que aunque no se pueda asimilar,
pueda ser una opción de futuro. Yo lo que diría es con qué criterios me parece a mí que tiene que tomarse una decisión así. Toda política pública estable es como una mesa que requiere tres patas. Requiere un trabajo técnico, requiere que la decisión tenga apoyo social y requiere que tenga apoyo político. Si una de las tres falta, no puede concretarse. Entonces, Argentina tiene que hacer su trabajo técnico, el mismo que hizo Ecuador y que haría cualquier país. ¿Cuál es la situación? ¿A qué precio está el dólar en la calle? ¿Hay las reservas suficientes? ¿Cómo impactaría en los bancos, en el comercio exterior, en la gente, etcétera, etcétera? Segundo, una decisión de política económica para que se sostenga debe pasar lo que yo llamo el test del cuco. ¿A qué me refiero con esto? Cuco son las dos primeras letras de dos palabras, CU de culturalmente y CO de compatible. Cualquier decisión no es cuestión de traerla de otro lado y ponerla a la fuerza en una realidad. Hay que ver si se adapta a la realidad. Tiene que ser culturalmente compatible con la realidad. Y ese es el test del cuco. Entonces, me da la impresión de que en Argentina la gente está muy clara. Una buena parte que explica, una buena razón que explica la diferencia entre la cotización oficial y la cotización del dólar que se llama blue en Argentina, es que la gente demanda muchos dólares y entonces la cotización sube. La proporción es más o menos de 2-1 ahora. O sea, cuesta el doble el dólar libre que el dólar controlado. Entonces, da la impresión de que la población sí, como en el caso del Ecuador, se había acostumbrado, especialmente por las remesas, a usar dólares y entonces no era una gran novedad. Por supuesto que sí en el campo, por supuesto la población rural, pero en las ciudades se usaba mucho. Y tercero, ¿qué apoyos políticos hay? Es decir, hay un partido político que vaya a plantearla, va a tener las alianzas suficientes como para que sea sostenible en el mediano y largo plazo. Porque cuando funciona, y es el caso del Ecuador, el resultado es extraordinario. Tenemos inflaciones de menos del 10% por muchísimos años. Por supuesto, ya no hay devaluación monetaria. La capacidad adquisitiva de la clase media, de la clase baja, le permitió subir a niveles de clase media. El mismo sueldo que recibían en enero, lo recibían en diciembre. Antes, la inflación se les comía 2/3 del sueldo. Entonces, se convirtieron en sujetos de crédito. Las empresas comerciales les daban electrodomésticos a plazos, carros, después casas a plazo. Entonces se incorporaron a la economía. Esto es una maravilla porque produce un cambio en el país importantísimo. Pero para eso tiene que haber un apoyo político. Si la gente dice, esto no va a durar, la van a cambiar, la van a tirar abajo enseguida, no funciona. Entonces, yo lo que podría hacer es dar esos criterios. Por supuesto, cada país tiene que tomar sus decisiones, pero así como nosotros nos beneficiamos tanto de la experiencia argentina de la convertibilidad, quizá pueda ahora beneficiarse Argentina de la experiencia ecuatoriana de la dolarización. Gracias, presidente. En esa línea, Horacio Ampuero, desde Chile, nos pregunta que cuánto se demoró la implantación en el Ecuador del dólar y cuál fue el impacto en los actores económicos y en la ciudadanía. Bueno, como bien ha dicho, tanto esas dos medidas que se cometieron en 18 meses y que además se ha demostrado que han tenido un legado histórico en su país, pues además fueron muy duras y posiblemente si usted hubiera tomado unas medidas pues, menos arriesgadas, pues hubiera podido completar su periodo presidencial sin problemas, pero se ha demostrado a lo largo de la historia que fue un acierto, ¿no, presidente? ¿Cuánto se demoró en esos meses de implementación allá en el Ecuador? Creo que el impacto lo acabo de explicar. Pero en meses, digamos, o sea, más o menos cómo fue la llegada para la ciudadanía, viéndolo desde el perfil del ciudadano, ¿no? No tanto desde el nivel político. Sí, nosotros nos demoramos unos 5 o 6 meses en estudiar la decisión y resolver que había que hacerlo. Y luego la implementación salió mucho más fácil de lo que se pensó. La dolarización consiste en una parte en canjear los sucres por dólares. Es decirle a la gente, traiga su moneda nacional, yo se la compro, yo soy el gobierno, y yo se la pago en dólares. Pero hay una gran cantidad de ajustes, son ajustes contables. Tiene que cambiar los libros, cómo llevar la contabilidad, etcétera.
que no requiere un cambio físico de bienes. Ahora, tuvimos un gerente del Banco Central estupendo, Miguel Dávila, lamentablemente falleció por COVID muy joven, hace muy poco. Y entonces él diseñó un sistema buenísimo, primero de transparencia, de 4 balances del Banco Central publicados online. Cualquiera podía entrar y saber con cuántos dólares contaba el central para cada una de las obligaciones que tenía que cubrir. Y eso le permitía a la gente saber que el dólar tenía respaldo, que había dólares en el banco. Luego se le ocurrió usar a las tiendas de barrio, especialmente aquellas que distribuían Coca-Cola. Fíjese lo que es la iniciativa y la inteligencia lógica. Entonces, en las tiendas que existían en todos los barrios, les pedían a los tenderos que dijeran, va a venir un grupo del Banco Central que va a explicarles cómo funciona la dolarización y va a canjearles sus sucres por dólares. Entonces, la población se reunía, recibía la información y ocurría. A la final, en 9 meses, contestando directo a la pregunta, canjeamos todos los sucres por dólares. Y funcionó tal vez demasiado bien, demasiado pronto, en general, para toda la economía. Y por eso algunas decisiones que era necesario tomar, ya los gobiernos que vinieron después, ya no las tomaron porque las cosas rodaban bien. Y luego vino el gobierno de Correa y sin duda hizo cosas para tirar abajo la dolarización. No lo hizo de frente, porque solo el dólar era más popular que él. Al día de hoy, más del 90% de la gente en el Ecuador no quiere oír de sustituir el dólar por otra moneda. Entonces, por no caer en la impopularidad haciendo eso, tomó decisiones para tirarla abajo, pero como un corcho, como un pedazo de balsa, la dolarización ha seguido a flote. Nos preguntan, y además en específico, qué impacto tuvo en la banca privada. No sé si nos puede ahí especificar sobre la pregunta, es muy escueta, pero bueno, tiene fondo. Sí, favoreció primero la transparencia, porque ya no había que llevar una contabilidad en sucres, otra en dólares, una sola contabilidad en dólares. Segundo, la dolarización vino después de una decisión durísima que tomó mi gobierno, porque ordenó la auditoría de todo el sistema bancario ecuatoriano, simultánea, urgente y hecha por auditoras internacionales. Vinieron las mejores auditoras del mundo, convocamos a concurso con la presencia del Banco Mundial, todo publicado en la prensa con una transparencia total. A raíz de las auditorías cerramos bancos que andaban mal y dijimos a bancos que estaban con problemas que o se regularizaban o tenían que cerrarse. Saneamos el sistema bancario y funciona muy bien hasta el día de hoy. Claro, esas decisiones son muy duras y a la gente sin duda les resiente, pero ese fue un paso necesarísimo para poder dolarizar después. Gracias, presidente. Álvaro Germano, desde el Uruguay, nos la pregunta. Dice, ¿qué tareas impostergables son necesarias desde el Estado para que esta estabilidad perdure y sea el cimiento sólido para las nuevas generaciones? Nos ha dicho, por ejemplo, el periodo de Correa no se caracteriza por estable, ni muchísimo menos, pero tampoco pudo, como bien ha dicho, pues, revertir el sistema monetario. Claro, imagínense lo que es el presidente con el petróleo a $7. Esa fue mi situación. Correa fue presidente con el petróleo a $140. Por cada barril de petróleo que Ecuador exportaba, Correa recibía 20 veces más que lo que recibía yo. Entonces, es bastante fácil gobernar en tiempos de riqueza, de repartir la riqueza. Es muy difícil gobernar en momentos en que hay que administrar la pobreza. Yo digo, la dolarización es un ser vivo y así se puede hablar no solo de la dolarización, sino casi de cualquier situación. Y los seres vivos suelen morir por 3 causas. Mueren por falta de alimento, o por falta de oxígeno, o por falta de movimiento. ¿Cuál es el alimento de la dolarización? Son los dólares. Si en algún determinado momento el Ecuador deja de exportar y no puede conseguir dólares, no puede conseguir préstamos, sería gravísimo. Pero el efecto ahora es al revés. La exportación ecuatoriana ha tenido un boom impresionante. Mucha gente pronosticaba que por la dolarización no íbamos a poder exportar, porque no podíamos devaluar. Nosotros dijimos, vamos a competir, pero no por la devaluación,
que sacrifique el nivel de vida de la población, sino porque seamos más productivos y podamos planificar a largo plazo, porque ya no hay devaluación y no hay una altísima inflación. Entonces, se puede morir por falta de alimento, de dólares. Puede morir por falta de oxígeno. Cuando el gasto fiscal, la parte de la producción y del gasto del Producto Interno Bruto que utiliza el gobierno para mantener sus aparatos, crece descomunalmente, como le pasó al Ecuador. En el gobierno de Correa llegó a estar en más del 40% del PIB, el gasto fiscal. Eso es una locura. Entonces, claro, toma el gobierno la plata, deja sin plata al sector privado y puede asfixiarla. Esa sería muerte por asfixia. Y tercero, muerte por inmovilismo. Si usted le pone esposas y le ata las manos, no puede avanzar. Y eso ocurrió con un sistema muy importante, que es el sistema laboral, las reglas de juego. La economía tiene que ser flexible. Si usted tiene épocas de cosecha en un país desarrollado, usted contrata obreros porque necesita cosechar, pero no tiene que tener esos obreros todo el tiempo. Bueno, en algunos países los contratos no pueden ser por hora, no pueden ser por este tipo de tareas, tienen que ser indefinidos, tienen que ser fijos, y entonces lo que ocurre es que la gente deja de contratar trabajadores y aumenta el desempleo. Entonces, esas cosas hay que cuidar para que no se produzca la muerte de este sistema económico. Precisamente, presidente, justo nos llevaba una pregunta que iba en relación a lo que estaba diciendo, si tiene relación la dolarización con el control de la inflación. Totalmente, porque en las economías los porcentajes son diferentes, pero usted importa una buena parte de lo que consume y lo paga en dólares de la importación. Y si tiene una macro devaluación, ese costo de importar cosas más caras se traduce en el precio interno porque esas cosas se venden en el mercado. En el momento que está dolarizado ya no hay esa devaluación. Por lo tanto, esa correa de transmisión no se da. Presidente, yo ahora voy a tirar un poco a mi terreno. ¿Cómo ve usted desde su experiencia el euro aquí en la Unión Europea? ¿Cómo se ha implementado en más o menos pues en prácticamente la totalidad de los países de la Unión Europea? Y además que está también siendo pues muy polémica porque a la llegada del euro, pues por ejemplo en países como España, Portugal, Italia, pues subió muchísimo los precios. Y el coste de vida también aumentó, pero no los salarios. Bueno, lo primero es que siempre que hay un cambio, un canje de moneda, se tiende a lo que se llama como el redondeo, es decir, la gente redondea precios y eso produce una inflación, sin duda. Sin duda, por más que uno informe, por más que uno explique, hay esa tendencia natural a hacerlo más fácil. Segundo, la dolarización del Ecuador en el tiempo casi que coincide con la implementación del euro en Europa. El euro trajo ventajas que no tenemos los países de América Latina. La ventaja de la unión monetaria. Fíjese que en las grandes crisis, los países de Europa dijeron, hay países de menor desarrollo económico relativo. Y dieron platas y líneas de crédito especiales para que esos países pudieran avanzar, pudieran superar su desventaja obvia. Entonces, se creó una especie de solidaridad de los más poderosos con los más afectados que nunca se dio en América Latina, porque en el caso concreto nuestro, además, como ya lo mencioné, las instituciones financieras internacionales, en lugar de darnos una ayuda del Fondo Monetario, un crédito en este momento en que estábamos con el agua acá, dijeron que no porque no cumplíamos ciertos requisitos y entonces no lo pudimos obtener. Ahora, yo creo que tener un sistema como ese requiere de ajustes y yo no soy la persona que pueda ver con mayor claridad que los propios controladores europeos del avance de la economía. Pero nos hubiera ayudado mucho en América Latina tener un sistema de unión monetaria, porque nos hubiéramos podido proteger mejor de los momentos de vacas flacas. Gracias, presidente. ¿Y qué opina de las nuevas monedas que se están poniendo de moda, el famoso Bitcoin, otras divisas similares? Y bueno, y ese giro que ha dado el presidente Bukele en el Ecuador, pues dándole también pues esa legitimidad, digamos,
para el cambio regular de transacciones. ¿Qué opina usted de ese tipo de moneda y además de esa medida del presidente Bukele? Si es populista, si es para sentirse más moderno en sus actuaciones o si realmente puede ser algo interesante para nuestra América. El caso de El Salvador es bien interesante. El Salvador es el país que un año después de que dolarizó el Ecuador, dolarizó su economía. El Salvador tiene el dólar como moneda. Y lo hizo por razones bien diferentes a las razones ecuatorianas. Nosotros, como lo describí, lo hicimos en una crisis terrible, tratando de encontrar un ancla para poder salir adelante y gracias a Dios la encontramos y salimos adelante. En el caso de El Salvador no tenían una devaluación importante, prácticamente no tenían ninguna devaluación por algún tiempo. La economía era estable. Y entonces lo hicieron más bien para blindar ese sistema, para que no pudiera ser despedazado por el temor que tenían algunas personas de que gobiernos de extrema izquierda vinieran a desarmar lo que estaba funcionando bien. Entonces la medida es la misma, los motivos son distintos. ¿Qué pasa con las monedas como el Bitcoin y otras? Usted lo que quiere de una moneda es que le dé transparencia, que le dé seguridad y que haya responsabilidad en el manejo. Si logra conseguir eso, en buena hora. Y las personas que tienen alguna experiencia con el Bitcoin, yo no soy una de ellas, podrían responder si el Bitcoin les da transparencia, les da seguridad y les permite saber que se está manejando con responsabilidad. Una persona individual puede invertir sus recursos. Quizás se parezca mucho a un casino el apostar a este tipo de cosas. Y al fin y al cabo es su patrimonio individual. ¿Qué pasa cuando usted lo hace como país? ¿Qué pasa cuando usted compromete una parte de la reserva monetaria en una moneda que si va para arriba le puede dar muchas utilidades y bienvenidas sean, pero si va para abajo le puede causar un gran perjuicio? Entonces, ¿con qué criterio se arriesga o no? Y eso cada país tiene que resolverlo. En todo caso, yo creo que es más confiable el dólar, porque tiene más controles, tiene más ojos que lo están chequeando, tiene más años en actividad, en servicio. Esa es mi opinión. Y sobre la situación económica, bueno, la situación económica actual de Venezuela, podríamos hacer 18 paneles y todavía nos faltaría tiempo, pero yo creo que quiero también conocer su opinión. Se está viviendo también un proceso de dolarización allá sin ser oficial y estamos viendo también pues, cómo está cogiendo fuerza una especie de dólar blue que está permitiendo que la economía funcione allí en Venezuela. Tiene usted razón. Yo creo que lo mejor que podría hacer en ese caso es casi citar entre comillas una frase de Nicolás Maduro. Él dijo, entre comillas, gracias a Dios que existe el dólar. Lo dijo hace un par de años. Y la gente no es tonta, la gente trata de encontrar mecanismos para conservar el poder adquisitivo de lo que gana. Y si la moneda local no se lo ofrece, sin duda van a buscar otra moneda. Como nosotros estamos en la órbita del dólar, por la cercanía y porque el principal mercado de nuestras exportaciones e importaciones son los Estados Unidos, es obvio que pensemos en el dólar. Otros países en otras órbitas geográficas un poco más alejados no tienen que pensar en una moneda concreta. Podrían pensar en el euro, podrían pensar en una canasta de monedas, podrían pensar en algo así, pero lo importante es que la gente sienta que su ingreso está asegurado y con la devaluación histórica desde cualquier punto de vista en Venezuela, por supuesto que los bolívares no les garantizan eso. Bueno, presidente, estamos llegando ya al tramo final de la conferencia. Quiero agradecerle además en nombre de todos porque a pesar de que el tema pues, suele ser denso hablar de temas económicos, pues estoy viendo por los mensajes que está además resultando muy amena
y si es por eso, es por su excelente capacidad de análisis y de transmitirlo a todos los que estamos aquí. Pero también quiero dar un mensaje muy especial a Misión Presidencial y a todos los que formamos Legado, porque si recibimos este tipo de hackeos, quiere decir que lo estamos haciendo bien y sobre todo que están intentando, pues como decía antes, pues evitar que los pueblos, que las conciencias se expresen, debatan y tengan esa libertad de opinar a nivel internacional. Y yo creo que eso, a pesar de que siempre duele verlo, tiene que congratularnos a todos porque estamos en la buena dirección. Presidente, vivimos épocas todavía difíciles, estamos en estos tiempos de pandemia. Usted ha mencionado una persona cercana que falleció hace muy poco. Quiero dejarle también estos minutos finales pues, para mandar un mensaje pues, a su pueblo también del Ecuador, que tenemos muchas personas que nos están viendo, y también a toda nuestra Iberoamérica. Gracias, Manuel. A Iberoamérica le ha ido muy mal con la pandemia. El último informe de la CEPAL dice que tenemos el 8% de la población, pero tenemos el 20% de los contagios y el 30% de las muertes por COVID. Ha dejado muy en claro la importancia que es tener servicios de salud bien establecidos y cómo muchos países no los tienen. Eso quiere decir que tenemos que armarlos y bien para el futuro. En el caso del Ecuador, ha hecho el gobierno actual un esfuerzo descomunal y logró unos niveles de vacunación que había ofrecido, que lo ponen en los primeros sitios del mundo en población vacunada, y lo hizo de manera muy rápida. Entonces, vemos por todos lados que no es esta una pelea que esté terminada. La COVID puede volver a aparecer con diferentes variantes, de diferentes maneras, pero eso ya lo sabemos todos. No quisiera usar estos minutos tan valiosos en repetir cosas que ya conocemos. Tenemos que seguir adelante. Son retos que nos va presentando el desarrollo de la humanidad, y tenemos muchos modelos distintos de cómo se ha enfrentado a la COVID en varios países del mundo. Escojamos el bueno, escojamos el más conveniente para nuestra forma de ser. Escojamos un esquema que pase el test del cuco que acabo de describir. Y vamos por ahí con fe, con confianza, con solidaridad. Yo creo que por más reservas que haya, es importante vacunarse. No hay derecho de, por una convicción personal, poner en riesgo a tantas otras personas. Y eso es lo que ha hecho la mayoría de personas en el mundo. Y las personas que están muriendo ahora son de manera muy concentrada aquellas que no se han vacunado. Así que quizá para el próximo año, en los diversos programas como este que hagamos con otros expresidentes, podamos contar noticias más felices que las de ahora. Estoy seguro que sí, presidente Jamil Mahuad, también alcalde siempre de su Quito, que además yo conozco profundamente Ecuador y allá en su ciudad de Quito, pues también le extrañan. Y quiero agradecerle en nombre de todo Legado, agradecer también a Misión Presidencial desde nuestra parte por estos minutos. Esperamos además tenerle muy pronto con nosotros porque si Dios quiere, es el principio de conversatorios que va a tener con todo el equipo de Legado y de los que estoy eternamente agradecidos, a usted en este caso, pero a todos los que están detrás y a todo el equipo técnico por hacerlo posible. Presidente, muy buenas noches desde aquí, desde Madrid. Le esperamos muy pronto. Gracias, Manuel, y gracias por estar de madrugada conduciendo este programa. Y es un gusto formar parte de la misión presidencial y un gusto estar con los colegas, siempre pensando en América Latina, en Iberoamérica y en qué cosas podemos hacer mejor. Que sigamos trabajando juntos por Iberoamérica y con todos los que nos están siguiendo, más de 300 personas de toda nuestra Latinoamérica, nuestra Iberoamérica. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.